Hay cosas que no son tangibles, pero vaya que son pesadas. Acá dice el gran peso de las pequeñas cosas. Ya vamos a ahondar un poquito más. Bueno, pero vamos a hablar de elefantes, ¿no? Pero bueno, el elefante es un animal que tiene muchas características que yo quería empezar recordándolas, porque después le voy a contar algo del elefante y lo tenemos que relacionar. Fíjense, yo puse datos relevantes. Existen 3 especies de elefantes: el africano de sabana, el africano de bosque y el asiático. Pesa entre 2.500 y 7.500. Un buen margen. Nacen pesando 120 kilos más o menos y midiendo 1 metro. Altura, 4 metros mide. La esperanza de vida, ¿cuánto vive más o menos un elefante? Entre 50 y 70 y los más robustos 80. Su dieta, ¿qué comen? Bueno, son herbívoros, comen hierba, hoja, corteza, frutas. ¿Cuánto comen? Este dato es importante. ¿Cuánto comen por día? Su dieta, más o menos. 300 kilos por día. ¿Cuánto toma de agua? 200 litros de agua. ¿Cuántos meses de gestación? 22, 24 aproximadamente. O sea, está 2 años para embarazada la mamá elefante. Y el último dato es su piel es bastante gruesa. ¿Cuánto dicen que es más o menos? 2,5 centímetros. Estos son los datos que necesitamos saber. ¿Por qué? Porque esto le da un poco de explicación al título del mensaje. Esto es elefante blanco. No sé si ustedes han escuchado esta expresión. ¿La relacionan con algo? Con alguien que ha dicho, eso es un elefante blanco. Esta explicación proviene de la antigua tradición del sudeste asiático, más precisamente Tailandia, que ahí se usan mucho los elefantes. Si bien el elefante blanco en sí, blanco ala podríamos decir, no existe. Pero los albinos, que son como unos grises claritos, dice que eran considerados en esa cultura algo sagrado, algo de honor, un símbolo de prosperidad, y era solo usado por los reyes, que eran los únicos que podían poseerlos, y era un signo de estatus divino o de estatus social alto. Sin embargo, estos elefantes no podían ser usados para el trabajo. Por eso que era un símbolo de estatus. Es como que yo tenga, pongamos un símbolo de estatus moderno. Claro, un Lamborghini y lo tengo acá. Y ustedes siempre vienen a visitar, me dicen, che, ¿no lo usan? No. Pues sí, este tipo sí que tiene plata, porque para tener eso y no usarlo, más o menos se van entendiendo. Eso era un elefante blanco, lo tenían los reyes y era un símbolo de extrema riqueza, pero no lo podía hacer trabajar, no se podía vender. Era una cosa, vender un elefante blanco era una deshonra, ¿no? No podían ser vendidos. Y tenía este condimento que era muy costoso mantener. Tener un elefante blanco no era para cualquiera. Se dice, acá viene la historia, que los antiguos reyes, como forma de castigo a personas que caían en desgracia, algún cortesano, alguien que andaba por ahí que se portó mal, ¿sabe qué hacía el rey? Le regalaba un elefante blanco. Ah, sí, vos hiciste esto, toma, te regalo un elefante. Y todo lo contrario a lo que la gente miraba, decía, che, este de un día para el otro ahora tiene un elefante blanco. Parecía desde afuera un símbolo de estatus, de riqueza, de no sé qué. ¿Qué es lo que venía haciendo para el hombre? Una terrible carga. Era un problema. Porque el hombre, de un día para el otro, tenía que empezar a conseguir 200 litros de agua, 300 litros de fruta, hierba, corteza, un lugar para guardarlo de 4 metros de altura, un piso que se soporte 7.500 kilos. Bueno, era una cosa complicada, ¿no? Y no lo podía vender, ahí está la clave. Y no lo podía vender. A eso se denomina elefante blanco. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los elefantes blancos de nuestra vida? Por eso decía yo al principio, por ahí los tenemos más cerca de lo que pensamos y no sabíamos que nos consumían tanto tiempo, tantos recursos, y lo que para los demás parece ser una bendición. Mirá, el Darío, qué bueno eso que tiene.
para mí tal vez es un problema. Es un elefante blanco, ¿no? Primer punto, la ilusión de las riquezas. Esto que parece que está buenísimo, que para el resto dice, uy, mira aquel, ojalá yo pudiera, no es más que muchas veces una ilusión. Eso que parece ser al principio a veces una bendición, no es más que un elefante blanco. Uno no se da cuenta que va creciendo en posesiones, pero después toda esa cosa hay que mantenerla. Es como que yo de un día para el otro me gane una mansión. Hoy vimos varias casitas lindas por el potrero. Una tenía hasta un caballo, un montón de autos adentro. Y digo, después, a mí miren, todavía me cuesta cortar el pasto que tengo ahí. Imagínense una mansión, me voy a tener que comprar un tractorcito de eso para cortar el pasto. Y ya mantener esos animales y toda esa pintura blanca impecable, digo, eso después hay que mantenerlo. Entonces, hay cosas que parecen una bendición, que nosotros las tenemos asumidas como una bendición, pero no son más que pequeñas cargas, que son un elefante blanco. Lucas, a ver, ayúdenme a buscar, por eso pregunté si tenían Biblia. Lucas 12:15, a ver, que lo tengan, lo lee. Y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Había dos hermanos que se estaban peleando por una herencia, era creo. Y el Señor los miró y le dijo, ¿no se dan cuenta que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee? No lo pueden entender. Yo pienso como que el Señor me lo dice a mí, y digo, ¿no te das cuenta que no se trata de eso? Marcos 10:22. Ahí está la historia del joven rico, pero vemos el desenlace, ¿no? La historia la conocemos todos. Marcos 10:22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Fíjense que este versículo da a entender que si él hubiera tenido menos posesiones, por ahí le hubiera sido más fácil aceptar la propuesta de Jesús, ¿no? En realidad que era una propuesta de él. Pero él se acercó al Señor y dijo, yo te quiero seguir, ¿qué tengo que hacer? Y guardar los mandamientos, y lo he guardado. Bueno, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Dice, y se fue muy triste a su casa porque tenía mucha posesión. Porque tenía un elefante blanco. Tenía algo que él, hasta el momento que se había encontrado con Jesús, pensaba que era una bendición. Y de golpe el Señor le dijo, no es una bendición, es un gran peso, es algo que te está quitando energía, recursos, dinero, tiempo, y usted pónganle todos los más ejemplos que quieran. Entonces dijimos, primer punto, la ilusión de las riquezas. Segundo punto, cuando lo que poseemos nos posee. ¿Ah? Cuando nosotros creemos que tenemos cosas y que nosotros podemos controlarlas, pero nos terminamos dando cuenta que en realidad esas cosas nos controlan a nosotros. No nos damos cuenta, pero esas cosas nos controlan, manejan nuestro tiempo, manejan nuestro dinero, manejan nuestras emociones. Alguna vez conté cuando se me había rayado un auto y ya estaba yo amargado porque se le había hecho una rayita que al final llegué acá, la pulí y salió, ¿viste? Pero y así hubiera estado, ¿no? Digo, esa cosa que nosotros creemos que controlamos, nos controlan a nosotros, nos manejan, nos domina. 1 Timoteo 6:9-10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 10 Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. La avaricia, la ambición, dice, ha llevado a personas a tener muchos dolores, muchos sufrimientos. Los ha llevado a extraviarse de la fe, dice. Hay otra versión que dice algo similar. Fíjense que aún el rey Salomón, que era pobre, yo creo que estaba un poquito más arriba del salario mínimo, era un hombre que tenía muchas riquezas, pero ¿qué tenía él también? Sabiduría. Y él, con toda esa riqueza, pero con su sabiduría, reconoció que todo eso era vanidad. Estuvimos en Chile la semana pasada y en las casitas donde paramos, un hombre que fue me dijo, cuando le pasé la dirección me dice, en los dormis, me dice. Entonces después cuando vino le pregunté, le digo, ¿por qué decís dormis? Y dice, porque esta casa la gente trabaja todo el día para pagarle y solo viene a dormir. Así que, y no eran
mansiones. Pero allá, hacerse de una casita es bastante caro, ¿no? Así que, digo, cuánto más feliz por ahí sería uno, ¿no? De capaz tener una casa un poco más humilde, pero poder estar ahí, poder habitarla, que tener una mansión y al final llegar a dormir. Fíjense lo que hace el no darnos cuenta que las cosas que nosotros creemos que poseemos en realidad nos poseen. Punto 3 y último, liberémonos del peso del materialismo, en este caso. Liberémonos del peso del materialismo. Fíjense que el elefante no se podía, dijimos, vender, no se podía hacer trabajar, no se le podía sacar un provecho. O sea, eso tan grande, que las demás personas veían como algo tan bueno, en realidad al que lo poseía le era solamente una carga, pero solo había una forma de liberarse de dejándolo morir. Parecía algo cruel, y es cruel, para el animal que no tenía la culpa de haber nacido blanco, por así decirlo, o albino. Pero la única manera que tenía la persona era dejándolo morir. ¿Saben qué nos pide el Señor en esta noche? Que lo dejemos morir, que lo hagamos morir. Que identifiquemos eso que nos está complicando y que lo hagamos morir. Mateo 6:24 dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Termina diciendo así, dice, porque el que sirve a dos señores, o ama a uno y aborrece al otro, o estima a uno y menosprecia al otro, o algo parecido. Dice, no se puede servir a dos señores. Lamentablemente por años, en nuestra iglesia hemos escuchado mensajes que nos dicen, si podés servir a dos señores. Vos podés tener tu vida, vos podés tener tu trabajo, vos podés realizarte profesionalmente, vos podés esto, vos podés, y a su vez servir al Señor. La palabra de Dios dice otra cosa. Tampoco es que nos tenemos que meter en una burbuja y estar quietos y no hacemos nada y que nos coman los piojos, como se dice. Pero, ¿quién está primero? El Señor, ¿no? Ahí está la diferencia. ¿Qué queremos alimentar nosotros? ¿Al elefante o alimentar nuestra parte espiritual? Lucas 19:8. Lucas 19:8, también la historia de Zaqueo, este hombre que se subió al árbol, tiene ahí como una resolución. Fíjense lo que dijo Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Fíjense, este hombre que tenía también muchas posesiones, era parecido al joven rico, tuvo un encuentro con el Señor, un verdadero encuentro con el Señor, y la actitud de él fue hacer morir ese elefante grande que tenía. ¿Qué poseía muchas posesiones, va bien la redundancia, ¿no? Tenía muchas cosas y entonces agarró y le cortó. Dice, la mitad de lo que yo tengo se lo doy a los pobres. Y dice, y si alguien es defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Quiere decir que la mitad que le quedaba probablemente la iba a tener que volver a subdividir, porque yo creo que habría defraudado a varios, ¿no? Tenemos el ejemplo de Jesús. ¿Cuántos bienes acumuló? ¿Cuántos elefantes blancos tuvo él? Ninguno. Entonces la pregunta que yo les quiero dejar ahí como flotando en el ambiente es, si nosotros tenemos la capacidad de identificar en nuestra vida cuáles son los elefantes blancos. Yo creo que es el primer paso. Después está el otro que es muy importante, que es como Zaqueo tomar la decisión. Yo les soy sincero, yo los tengo muy identificados. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Sé qué comen, cuánto me cuesta mantenerlo. Lo sé. El asunto es después tomar la decisión que sigue, pero vamos de a poco, como alguien dijo. El primer paso, tenemos la capacidad de identificar. Por ahí ni siquiera nosotros lo hemos buscado. No es algo que yo fui y lo quise, me lo regalaron. Fue algo que me dieron, algo que me pasó en la vida. No solo es algo material, pueden ser un montón de cosas, pero fíjense, entra en la categoría de elefante blanco todo aquello que parece una bendición, pero que en realidad es una carga. Yo estoy seguro que hay muchas cosas. ¿Saben qué? El enemigo, con esto termino, se ha encargado de llenarnos de bendiciones.
El enemigo se ha encargado de llenarnos de bendiciones y que para nosotros, los hijos de Dios, porque para el mundo tal vez lo son, para el mundo son bendiciones, pero para los hijos de Dios son solo pequeñas cosas, pero con un gran peso.